Gloria al Señor. Ok, no me voy a llevar esto. No me voy a llevar esto. Ni esto tampoco. Gloria al Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Déjame bajar de aquí. Tratando de minimizar el ruido para que me escuchen mejor, ¿verdad? Porque no me gusta gritar mucho. Así que si usted quiere, se puede acercar en confianza a lo que usted quiera. Hay bancos vacíos. Si se siente cómodo ahí, pues se puede quedar ahí también, ¿verdad? Hoy vamos a entrar en la segunda parte de el tema que estábamos hablando el miércoles pasado sobre la salvación. Si es que la salvación se pierde o no se pierde. Si es que nosotros nos podemos perder o no nos podemos perder. Espero que se esté oyendo por las redes sociales. Esta es la Iglesia Pentecostal Casa de Dios Nuevo Pasto, donde pastorea el pastor Luis Cartagena, junto a la pastora Emilia Maldonado. Me tengo que aprender el apellido, se me olvida, pastora. Estamos ubicados aquí en Lorain, en la carretera 28 de Lorain, cerca de donde está el shelter por aquí. ¿Y los qué? 220. Oh, 220 East. 220 Este, la carretera 28 de la 220 Este. El número de local es 220 East. 28th Street, Lorain, Ohio. 44055. That's the zip code. Y entonces estamos aquí ubicados. Tenemos servicios cultos los miércoles de oración de 7 a 7 y media y luego estudio bíblico de 8 y media a 9. Los viernes tenemos culto de sociedades. En ocasiones tenemos un culto evangelístico de 7 en adelante. Y los domingos estamos para todas las iglesias en Lorain. Esto es para todas las iglesias en Lorain, para todos los lugares donde se congregue alguien en Lorain. A las 6 de la mañana, ahora a las 5 de la mañana se está abriendo el templo aquí. Si quieres reunirte, congregarte, a orar con un grupo de hermanos y tu iglesia no se está abriendo, yo sé que pues nosotros oramos en nuestro hogar en las mañanas todos los días, pero si usted decide un domingo reunirse y congregarse para orar, pues aquí se están abriendo las puertas a las 5 de la mañana para venir a orar y hablar con el Señor congregacionalmente, ¿verdad? No en lo secreto, aparte en intimidad, sino usted solo, sino congregacionalmente, ¿verdad? Semejante al día de Pentecostés. Y si a usted le interesa venir, hable con su pastor, ¿verdad? Y venga los domingos a las 5 de la mañana, se está abriendo el templo. Puede hablar 1 hora, 2 horas, el tiempo que usted entienda que es conveniente para que usted pueda luego ir a su servicio, a su culto, si tiene culto domingo. Sea adventista, tenga culto los sábados, sea bautista, sea pentecostal, sea evangélico, sea católico, sea lo que sea, las puertas están abiertas a las 5 para orar. Todos podemos hablar con el Señor, todos podemos orar, todos podemos buscar la presencia del Señor. Luego a las 11 hay estudio bíblico, nuevamente de 11 a 12. De 12 a 12 y media son 30 minutos de recreación, donde hay unos entremeses a la parte de atrás. Y a las 12 y media comienza el culto en adelante, hasta que el Espíritu diga. Como les dije, vamos a estar continuando con el tema de la salvación. Si es que la salvación se pierde, en la primera parte de este estudio yo mencioné que la salvación no se pierde, porque la salvación es algo por lo cual Cristo pagó un precio y ya está pago. Pero quien se pierde es el ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano tiene la oportunidad de aceptar esa salvación o rechazarla, entendiendo que Cristo no murió por la iglesia, sino por el mundo. A todo el mundo Cristo le dio la salvación, pero aquel que la quiere la recibe, el que no la recibe por fe. Cree en el Señor Jesucristo y recibe esa salvación. Y así le dijo Pablo le dijo al carcelero, y será salvo de tu casa, pero si tú crees en el Señor Jesucristo, tú lo confiesas delante de los hombres, te va a confesar delante de su Padre. O sea, nos toca a nosotros creer, ¿verdad? Aceptar esa salvación, que el Señor pagó ese precio por nuestros pecados, y luego, después de ahí, andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Porque aunque la salvación fue gratuita y fue un regalo inmerecido, que no merecíamos, aunque la salvación no la podemos comprar por obras, pero la condenación viene por obras, o la perdición viene por obras, porque la paga del pecado siempre seguirá siendo muerte.
La salvación que Cristo nos dio no eliminó las consecuencias del pecado. La salvación que Cristo nos dio nos perdonó de nuestros pecados, pasado, presente y futuro, involuntariamente. Pero una persona que practique el pecado después de haber aceptado a Cristo y decida vivir una vida pecaminosa practicando el pecado voluntariamente, sabemos ya lo que dice Hebreo, que lo leímos, que ya la cosa es diferente. No es que Dios quite y ponga el Espíritu Santo porque a Él le plazca. Somos nosotros los que decidimos si el Espíritu Santo mora o no mora en nosotros. Eso nunca va a obligar a nadie a que el Espíritu Santo haga morada en su cuerpo, ¿verdad? Nosotros decidimos. Si nosotros decimos no, le dijo Pablo a Timoteo, si lo negáremos, Él nos negará a nosotros. ¿Okay? Nos quedamos en el tema de una vez estamos en Cristo, es necesario permanecer para ser salvo. ¿Okay? Es necesario permanecer para ser salvo. Dice en Juan 15, del 1 al 6, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Cristo se compara con una planta y el Padre es el que la va limpiando. ¿Ok? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Está hablando, y escuche bien la parábola, que sabemos que es una metáfora, ¿verdad? Para traer una enseñanza. Jesús dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador, pero todo pámpano que en Él, no fuera de Él, estamos hablando de que está con Cristo. Él dice, todo pámpano que en mí, en Él mismo, no lleva fruto, lo quitará de Cristo, de Él que Él es la vid. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano está aquí en esta ocasión, en esta palabra, en Cristo. Que de ahí se desmiente aquellos que dicen que una vez uno está unido a Cristo, no se puede uno separar de Él. En esta ocasión no dice que uno mismo decide separarse, sino que dice que el mismo Padre lo saca de ahí. ¿Está viendo lo serio que es esto? El que no lleva fruto, porque la Biblia enseña que hay frutos dignos de arrepentimiento y habla del fruto del Espíritu. Está hablando de la manera de que yo estoy viviendo. ¿Cuál es mi fruto? Porque la Biblia nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Si yo estoy en Cristo, no solamente como dicen algunos que acepté al Señor, pero verdaderamente no lo hice generalmente y por eso el Espíritu no vino a mí, sino que estoy ahora hablando de, usted sabe que cuando habla de un pámpano, cuando está hablando de una planta, eso está completamente unido al tronco y a todo, ¿sabe? Eso no es que está puesto con unos botones, con un zipper ahí momentáneamente ni cosido, no, eso es una sola planta, un solo árbol, una sola hortaliza, ¿sabe? Eso está completamente unido, alimentándose del tronco, alimentándose de las hojas por la fotosíntesis, creo que es el nombre, cuando da el sol y todo esto, ¿verdad? Alimentándose de las mismas raíces. Cristo le da el alimento al pámpano para que pueda llevar fruto. ¿Cuál es el alimento que nos da el Señor a nosotros? La palabra de Dios. Nos enseña que nosotros podemos orar para crecer, orar sin cesar. Nos enseña que nosotros podemos ayunar, vigilar, todo lo que nos enseña su palabra para andar en esas buenas obras. De esa manera llevamos frutos porque eso es lo que nos transforma a nosotros y nos lleva a llevar buenos frutos. Y usted sabe que el fruto del Espíritu es amor, gozo, mansedumbre. Eso es lo que se manifiesta en el creyente cuando lleva fruto en Cristo. Cuando no lleva fruto en Cristo, aún el Señor dándole todo lo que necesita, dándole el Espíritu Santo de Dios, que haga morada en Él, hace morada en Él, le da la fuerza del Espíritu Santo. Hoy estaba hablando de un tema con mi esposa del dominio propio. Porque hay una exigencia, que habla una palabra que dice que... dice absteneos de toda especie de mal, un texto que estábamos escuchando, absteneos de toda especie de mal, le dice el Señor a la iglesia a través de Pablo, si no me equivoco. Y cuando le da la orden de absteneos, algunos pueden decir, como yo le decía a mi padre, algunas veces, Señor, pero yo no puedo, se me hace muy difícil, pero no tenemos la excusa de decir no puedo, porque cuando Pablo le habla a la iglesia, ¿ok? Y si le habla a la iglesia, le está hablando a quien tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si el Señor dice que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, y ya nos ha dado ese Espíritu, y le está diciendo a la iglesia, ustedes absténganse, no le está diciendo, el Espíritu Santo los va a ayudar a abstenerse o va a hacer que ustedes se abstengan, sino ustedes tomen la decisión de abstenerse de toda especie de mal, de todo aquello que podamos hacer que ocasione algo malo, algo pecaminoso. Y le dice a la iglesia, ustedes absteneos, ya tienen el poder de Dios, ya estamos investidos de poder, ya tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos una orden como iglesia de absteneos de toda especie de mal. La persona que no puede abstenerse del mal es porque o está frío o está tibio. Porque una persona que está caliente, por decirlo así, que está buscando el rostro de Dios y anda ligado con el Señor, anda en esa comunión, se puede abstener. Tiene la fuerza de ese espíritu que mora en ella.
¿Ok? Aquel que no anda orando, ni ayunando, ni buscando el rostro de Dios, ni vigilando, que son todas estas herramientas espirituales, que el único que no quiere que lo haga es Satanás. Por eso salió esta doctrina hace años y sigue saliendo, de que una vez salvo, siempre salvo, y la ponen de diferentes maneras para que la persona se duerme en ese engaño de Satanás y simplemente ore un ratito o no ore hoy, mañana y diga, pues yo soy salvo como quiera, no estoy pecando, no estoy haciendo obras malas, pero yo puedo orar, no puedo orar, o oro sí, pero no me preocupo por orar sin cesar, como dice la Biblia, no me preocupo por ayunar, no me preocupo por golpear este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, yo golpeo este cuerpo, esta carne que no se muere, no me preocupo por escudriñar la escritura, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de absteneo, que dice la palabra absteneo, es una orden directa a nosotros, a la iglesia. Está diciendo, absténganse de toda especie de mal. Usted sabe por qué a veces los creyentes caen en pecados repetitivos y prácticas de pecados, ver cosas que no tienen que ver, que pasa en todas las iglesias, en la mayoría. Terminar discutiendo, peleando. Mire, hermano, una de las cosas que ataca a la iglesia hoy en día, y especialmente los que hablan la palabra como está escrita, es la brujería. Y detrás de la brujería está el ataque hacia los matrimonios. Es bien fuerte lo que es el ataque hacia los matrimonios para destruir la familia, porque si destruye la familia, ¿de qué se compone la iglesia? De familia. Entonces comienza a debilitar la iglesia. Y una de las cosas que destruye el mismo matrimonio es la misma pornografía, es la misma televisión. Que hay películas que te dicen que son PG, público general o PG-13, público general de 13 años en adelante, y aún así salen mujeres a lo mejor en ropa interior o en ropas menores, ¿verdad? Que se le ve la silueta del cuerpo. Y eso es diabólico, sí, ya vi, te voy a dar la parte ahora. Eso es diabólico. Porque una vez, si tú eres un siervo y una sierva de Dios, porque también salen hombres, si tú eres un siervo, una sierva de Dios, tan pronto, a mí me da molestia. Mi esposa se da cuenta cuando yo le digo, pero me molesta. A mí me está bien que la película diga R, porque yo sé que algo puede salir. Entonces, si yo soy un hombre de Dios, yo sé que no me conviene, no la veo. O si estoy con ella viéndola y sé que es algo no es muy grave, que le puedo brincar, le brinco y le doy para adelante, ¿verdad? Pero depende de lo que me diga el Espíritu, porque si Dios no quiere, yo no puedo ver esa película. Pero si me dice PG o PG-13 y sale algo así, ya yo veo que por dónde se está metiendo el enemigo, un engaño de Satanás. Y eso a mí me molesta, porque esa es la trampa que tiene Satanás para engañar a la familia. Y el hombre que ande débil, que no ande orando, que no ande agarrado de la vid, ¿verdad? Con la fuerza de... Yo siento el Espíritu mientras le hablo esto y no sé quién Dios está ministrando aquí. Yo siento la presencia de Dios. Que se haya debilitado. No estamos diciendo que está perdido. No estamos diciendo que... Porque nosotros no somos jueces. El único que sabe aquí es el Señor. ¿Cuál es el fin de cada uno de nosotros? Estamos diciendo lo que pasa, el proceso, la trampa del enemigo. El hombre que se debilita o la mujer que se debilita en oración, en ayuno y en búsqueda. Probablemente la primera o segunda vez en una de estas series o películas, lo que sea que estén viendo, le den para adelante, pero va a llegar el momento que no le van a dar para adelante, pero no es lo que desean en su corazón o en su mente o en su espíritu. Es lo que desea su carne. Y esos son señales de que hay que meterse con Dios. El que dice salvo siempre salvo, dice, tú eres salvo, ¿sabes? Eso es normal, ya Cristo murió por ese pecado. Por ese pecado ya Cristo murió, pero pecado deliberadamente. Lo que pasa es que utilizan, y te voy a dar la parte de ahora y después se la voy a dar al hermano, porque no puedo dejar esto en el aire. Utilizan el sacrificio de Cristo como un sacrificio absoluto, y sí lo es, un sacrificio absoluto para darnos salvación solamente a los que queremos ser salvos. Entonces, el sacrificio de Cristo paga el precio de nuestro pecado pasado, presente y futuro a los que nos vamos en el rapto. ¿Ok? Pero el pecado deliberado, el sacrificio de Cristo, yo no voy a decir que no es suficiente para pagarlo, porque eso lo pueden tomar los que están escuchando, que creen en salvo siempre salvo, para decir, mira, dijo que no era suficiente. Sí lo es, pero Dios mismo decidió y determinó que no iba a pagar por ese pecado. Dios mismo por su palabra dice que los que practican tales cosas, Dios lo dijo, aún habiendo muerto por nosotros, dijo, no lo van a heredar, porque Él tiene la autoridad para decidir quién hereda y quién no hereda. Y nos dio la oportunidad con unas condiciones, con unas excepciones. Dice que el que practica el pecado no hereda. Dice también la palabra que después de haber gustado del don del Espíritu, que después de haber sido iluminado, y nosotros comenzamos a vivir una vida deliberada, tomando la libertad de Cristo como libertinaje para dar ocasión a la carne, ¿sabe? Cuando nosotros tomamos esa decisión, ya no queda otro sacrificio, porque Cristo murió por algo en particular, pecado presente, pasado, presente y futuro, que no son pecados que estamos practicando.
Murió por los que practicamos antes, lo aceptamos, somos una criatura y ahora tenemos que vivir para Cristo y luchar contra este cuerpo, no rendirnos. Entonces, al Cristo morir por esto, por nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados, nosotros no podemos tomar esto como juego, como pisoteando la sangre de Cristo, como lo dice Hebreo, porque dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ese juicio que se menciona ahí, esa horrenda cosa es para esos que pisotean la sangre de Cristo cuando suene la trompeta. Si no se han arrepentido, si toman el evangelio juego, o si se sienten débiles que dicen, Señor, yo no puedo esta lucha, etcétera, porque a veces lo guardan en los secretos porque hasta se abochornan de hablar del asunto. Dios a veces le da miles de oportunidades para que vuelvan y busquen ayuda, para que vuelvan y busquen al Señor. A veces son cadenas, a veces son demonios. Y si tú pasas mucho tiempo, lo que están oyendo por las redes sociales, si tú pasas muchos años atado, o sea, si tú pasas años practicando el pecado y te estás hundiendo más, estás poseído. ¿Sabes? Puedes estar poseído, pueden haber cadenas que solo Cristo las rompe, porque así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es parte de la salvación. Y para ser salvos tenemos que ser libres. Si hay demonios, no hay Espíritu Santo. No son amigos. La luz y las tinieblas no mezclan. Cristo con Belial no concuerda. Creo que lo dice en Corintios el apóstol Pablo. Entonces, no hay una mezcla. Tiene que estar el Espíritu dentro de mí, que fue el sello que Dios me dio para el día de la redención, ¿verdad? Para el día de la salvación, ¿verdad? Así que es importante que nosotros tengamos cuidado con la práctica del pecado y rechazar toda doctrina que nos lleve a ponernos tibios y a ponernos fríos, porque eso es lo que nos va a llevar a la perdición. Eso es lo que nos va a llevar a la perdición. Y hay muchos que agarran textos aislados para hablar de la salvo siempre salvo, pero nunca explican todos los demás textos de la práctica del pecado que lo hacía la iglesia. La mayoría de las epístolas de Pablo hablan de todos los pecados que practicaba la iglesia, que era necesario mencionar y repetir. Y Pablo decía, y vuelvo y les repito, y vuelvo y les digo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preocupado porque las vidas se salvaran. Incluso, usted se acuerda que en un momento dado leímos, cuando él dijo, a fin de si alcanzo más vidas para que se salven. Pablo estaba buscando que se salvaran las vidas. Estoy parafraseando esa parte, ¿verdad? ¿Levantaste la mano? ¿El micrófono? ¿Está prendido? ¿No? Préndelo. Se ponga verde, ahí está. Y a la iglesia, ¿verdad? Que tú estabas hablando, ¿verdad? De cosas que se ven en las películas, pero no solamente las películas. Hoy en día tú prendes el televisor, el anuncio, rapidito sale algo promocionando un perfume que uno dice, pero ¿qué tiene que ver ese anuncio con ese perfume? Pero ya eso es algo que el enemigo ha traído, ¿verdad? Para cautivar a lo que es la concupiscencia, la carne, porque hay quienes le sirven al Señor, pero tan tibio. Pues entonces, en esa tibieza espiritual, lo que hacen es que se dejan seducir y dominar por la carne, por la concupiscencia, que eso es lo que les atrae. Pues son seducidos y atraídos por el pecado. Pues eso es lo que les gusta. Pues entonces el enemigo se lo pone bien bonito, sea dama, sea caballero. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que viene es a querer traer ruinas a la casa del Señor, a que se pierda la humanidad, porque eso es lo que quiere el enemigo. Él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobado. Bien lo dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo, y asimismo también nos exhorta también a la iglesia a que nos mantengamos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque el enemigo usa cualquier artimaña para señalarnos. Porque entonces está en nosotros el Espíritu Santo, pero también está en nosotros nuestro propio juicio, porque nosotros mismos somos los que nos enjuiciamos muchas veces también. Pero tú hiciste esto, de parte del mismo enemigo que pone esos cargos en la mente. Pero tú no estás apto porque tú hiciste esto, o porque tú hiciste aquello otro. Entonces, esas son artimañas que el enemigo está utilizando hoy en día para ver al pueblo del Señor derrotado, para ver al pueblo del Señor sin que levanten las manos en adoración. ¿Por qué? Porque los está haciendo sumir en una depresión, porque ahí es que viene la depresión. Vemos muchos pueblos en la casa del Señor con depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces siguen cargando con cosas del pasado, porque ellos mismos no se han perdonado. Ya Dios los ha perdonado, pero ellos no se han perdonado. Y ahí es que entra el enemigo a trabajar con la mente cautiva, mentes atadas, mentes perturbadas. ¿Por qué? Porque a través de lo que están viendo viene el enemigo y toma ventaja, pero ellos también se lo permiten. ¿Me entiendes? Pero cuando estamos calientes en la presencia del Señor, se supone que nosotros no moren esas cosas. Porque eso es abominación ante los ojos del Señor. Porque nosotros tenemos que velar y cuidar lo que vemos, lo que oímos, hasta lo que hablamos, hasta lo que nosotros comemos tenemos que velar. Porque si comemos en exceso, se gula también. Y a Dios no le agrada. Hay que estar pendiente a todo, porque el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que estar calientitos en la presencia del Señor, no tibio,
ni frío. Porque al tibio dice la palabra del Señor que Dios lo vomitará de su boca. Y si quiere decir que está tibio, quiere decir que son los que están adentro de la casa del Señor, que han mermado en la oración, que han mermado en la búsqueda espiritual. Sí. Amén. Mi amor, llévale el micrófono al hermano Willow, ¿verdad? Willow. No, pero para que lo escuchen, porque después me regañan. Antes de que el hermano conteste, el enemigo siempre está atacándonos a la iglesia. Y esos que dicen salvo siempre salvo, deberíamos de preguntar entonces si ya somos salvos, porque el enemigo nos está atacando. ¿Cuál es el sentido de que nos ataque si ya somos salvos? ¿Sabes? No tiene sentido. Y otra cosa es que lo que decía mi esposa, el acusador de los hermanos es Satanás. Y a veces hay seres humanos que se dejan usar por Satanás también para acusar a su propio hermano. Atacan al mismo cuerpo de Cristo, a veces se ataca unos a otros, ¿verdad? Y eso es gente que se descuida y no se da de cuenta de que es un dardo del enemigo y etcétera, entre otras cosas, para buscar al enemigo cómo hacer que se pierda una vida que ya recibió a Cristo. Hermano, usted... Cuando tú estás hablando de televisión y eso, los programas ahora, el muñequito, en todo. Antes, cuando yo estaba en el mundo, eso, yo veía South Park, y lo que tenían de relajo era el Señor, a Dios, como un muñeco, los muchachitos hablando de God, maldiciendo a Dios. Y no era solamente muñequito, en comedia y en todo, siempre la palabra deme a Dios. Y lo cogían a Dios, lo dejaban de muñequito, lo hacían, era un mujerero, todo esto mundial. Y los nenes ven eso, que digan que de gente mayor y todo, pero que ya los shows toditos, tú lo ves con, perdóname Dios, God damn it. Y entonces dan un cantacito, God damn it. Dicen al Señor y eso. Y uno tiene que estar cambiando, porque no era, la televisión no era como antes, tú sabes, que había más cosas más inocentes, no se oye esa palabra, ahora hay como un chiste, pisando a Dios en muñeco, en comer y así. Tiene una orden que nos avisa automáticamente. Escuchan algo que está malo. Y así, claro, nosotros estamos preparando. Hemos hecho lo mejor que podemos. No digo los cuartos, pero ellos toman su decisión. Porque mi función como padre, ¿verdad? Que no viene tanto al tema, pero habla de la salvación, es que yo logre que mis hijos tomen decisiones propias por ellos mismos. Que no hagan las cosas solamente cuando yo esté porque yo se lo estoy diciendo, porque le voy a dar con la regla o porque los voy a castigar. Sino que ellos entienden lo que es malo y lo que pone, que ellos mismos dentro de ellos tomen sus decisiones propias y digan, yo no puedo hacer esto porque yo no honro a Dios. Yo puedo contristar el Espíritu Santo. Que ellos mismos vayan entendiendo. Si ellos hacen eso, ellos nos avisan. Cuando salen cosas y ellos dicen que lo quitaron, y yo digo, bien hecho, es lo que tiene que hacer para que el Señor te está viendo y Él te va a honrar si tú no honras, etcétera, ¿no? Dice también la Escritura, donde estábamos leyendo de los pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos de David. Dice que ya en el versículo 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok, una vez uno viene al Señor, que es una nueva criatura, todos los pecados de esos fueron perdonados. Amén. Ya más nunca eso va a salir a la luz. Ahora, pero una vez esa palabra nos limpia, usted listo, nos limpia, nos liberta, el Espíritu Santo por nosotros, ¿verdad? Dice también aquí el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sabes? Hay otra orden, esto está en el imperativo otra vez. ¿Sabes? Una orden al ser humano que acepta a Cristo. Dice, permaneced en mí, ¿sabes? No dice, me aceptas hoy y hasta aquí está todo, yo me encargo de todo, no te vuelves un robot o un títere, yo te manejo las manos y te manejo los pensamientos, te quito libre albedrío, no es así. Aunque el Señor nos ciñe a nosotros, como dice el apóstol Pablo, Él nos sigue dejando decidir si nosotros dejamos que nos ciñe o no nos ciñe. ¿Okay? Porque Dios es caballeroso. Dios nunca va a obligar a alguien a ser salvo o a ser transformado, regenerado, etc. Por eso esta una dice, permanecer en mí como una vid, ¿verdad? Permanecer en Él y Él va a permanecer en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ese solamente, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Están oyendo aquí? Esto no está hablando de los impíos o de que aceptó a Cristo y nunca recibió, nunca asumió al Señor, porque el que se une al Señor no es espíritu con él, también dice la Escritura. Está hablando del que está en la vida unido. Dice aquí que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, si va a ser echado fuera es porque estaba adentro. No se puede echar algo fuera que está fuera. Fue de adentro de la vid para afuera, ¿verdad? Como pámpano, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. También en Romanos, capítulo 11, del 21 al 22, dice, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, otra condición, la bondad para contigo, si permaneces, hay que permanecer, esa es la palabra clave. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Hablando de una rama ahora, que si no permanece en esa bondad de Dios, si no permanece en Cristo, también de ahí mismo día de habitar. Siendo una rama, será cortado, dice, si no permaneciere uno en el Señor. O sea que una vez uno acepta a Cristo y se vuelve un espíritu con el Señor, porque el volverse un espíritu con Dios es que el Espíritu Santo mora en uno. Y nos volvemos uno con el Señor. Conocimos el Espíritu de Dios, fuimos iluminados. Tenemos que permanecer con Él ahí. Tenemos que permanecer en su bondad, permanecer en la salvación, guardar esta salvación, que más adelante vamos a ver estos versículos. Tenemos que permanecer en Cristo, no practicando el pecado. Así se permanece en el Señor, no practicando el pecado, buscando la ayuda del Espíritu Santo para permanecer y no caer en el pecado, no debilitarnos. Si nos debilitamos, buscar ayuda. Si pasamos tiempo débiles, buscar ayuda. Tenemos que levantarlo porque en cualquier momento suena la trompeta. Y si entonces no despegamos, es porque fuimos cortados, porque no permanecimos en el Señor. Él nos advirtió por su palabra que permaneciéramos en Él. Amén, sí. Juan capítulo 17, del verso 6 en adelante. Lo voy a leer rapidito porque tiene que ver con esto. Dice: en el nombre del Trino Dios, amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hombre de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, gracias, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Padre justo, el mundo no te ha conocido porque yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y yo la daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y lo que estabas hablando ahorita, mi amor, de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 22 en adelante, donde dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un dato importante en ese capítulo que leyó mi esposa Esther. Y es que Jesús habla al Padre de que cuando Él estaba en la tierra con los suyos, Él rogaba por ellos para que estuvieran unidos, para que estuvieran con esa relación con el Padre. Pero una vez Él asciende, Él va al Padre y roga por ellos. Y dice, ninguno se perdió más que el Hijo de la perdición para que se cumpliera la palabra. Entonces, ¿por qué está rogando Cristo? Sencillo, para que no se pierdan. Para que permanezcan unidos, para que no se pierdan. Por eso es la rogativa, porque lo dice ahí, porque ninguno se perdió. Está mencionando el por qué estaba rogando por ellos. En el capítulo del mismo contexto habla mucho de esto. Los que lo hayan escuchado lo pueden seguir leyendo. No sé si el audio salió completo de lo que estamos dando en la clase, salió por aquí o salió por allá. Sino como que era este estudio, yo lo voy a dar detalladamente por Facebook. Los que están escuchando por Facebook, me voy a sentar, pues yo voy a hacer una sesión donde voy a dar el estudio detallado, sentado, para que salga todo con claridad, todo el estudio. Así para que el enemigo no tome ventaja, porque yo sé que el diablo no quiere que esto se hable. Y la confirmación es que mientras más tú tratas de cumplir con el Señor y de hablar la palabra del Señor, más guerra vas a tener. Nosotros hemos estado en unas batallas terribles. Tuvimos una batalla bien terrible donde aparecían demonios en los aires. Yo los veía en la visión. Y tuvimos que clamar y orar y reprender, y Dios nos dio la victoria y descendió una gloria poderosa. Eso fue una mañana, hace poco, no voy a decir cuándo, pero fue hace bien poquito. Y entonces el Señor me dejaba saber eso, porque el enemigo viene a atacarnos cuando cumplimos con el Señor. Esto le pasa a todo el que quiera cumplir con el Señor, o el que esté cumpliendo con el Señor, va a seguir recibiendo ataques, porque el enemigo viene con gran ira. Él sabe que le queda poco tiempo, ¿me entiende? Entonces, hablando de esto, de permanecer en el Señor, ya confirmamos que el Señor por una condición dice, si permaneces en esa bondad, ¿verdad? Es lo que Él dice. Pues de otra manera también serás cortado. Dice, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y de nosotros que fuimos injertados, ¿verdad? Hay que retener también la palabra del Evangelio. Hay que retenerla, esa es la palabra clave. En 1 Corintios 15, del 1 al 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Ok, otra vez. Si retenéis, si retienes, si la crees, la vives, la haces parte de tu vida, no solamente la oyes. Si retienes la palabra, porque ellos creyeron en el evangelio. Pero Pablo le dice en Corinto a la iglesia, si ustedes retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Eso está más claro no canta un gallo puertorriqueño. Hay una condición. Hay que retener la palabra. Y si no, hermano, si no vivimos por la palabra, simplemente creímos en vano. Ahí lo dice Pablo, ¿verdad? En Hebreos 6, del 4 al 6, habla de los que fueron iluminados y se apartaron. Y dice que porque es imposible, dice ahí, que no hay posibilidad, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, son participantes del Espíritu Santo. Partícipes, ellos participaron del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Aquí se puede referir a muchas cosas, entre ellas yo me imagino que incluirá lo que habla Efesios capítulo 2, que habla también de el siglo venidero y habla de lo que Cristo ya hizo para el siglo venidero. Lo hizo ya en el pasado, pero es para el siglo venidero, que es que nos resucitó con Él, nos sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe? Toda esta recompensa que Cristo tiene y todo esto que va a pasar en algún momento,
que habla ahí mismo en Efesios 2 del siglo venidero, también puede estar incluido aquí, porque el que recibe la promesa del Señor, el que recibe a Cristo, el que es coheredero con Cristo, recibe todas estas promesas, todas estas recompensas y galardones, y ya son de nosotros, pero se van a manifestar en un futuro. Puede ser ahorita, mañana, en un año, 10 años, solo Dios sabe. Es cuando venga Cristo. Se va a manifestar, vienen recompensas, pero ya son nuestras, ¿verdad? Mientras permanezcamos en Cristo, ¿verdad? Los que son salvos, siempre salvos, son los que permanecen en Cristo. Estos son los únicos que son salvos, siempre salvos. Mientras uno permanezca en Cristo, nadie nos puede robar la salvación. Nadie nos puede quitar, porque Dios no nos va a rechazar, ¿verdad? Somos más que vencedores. Todas esas promesas se cumplen. Pero una vez rechazamos, no permanecemos en el Señor y comenzamos a practicar el pecado, comenzamos a servirle a otro Señor que no es Jesucristo, ¿verdad? Y dice que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, que son participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, volvieron otra vez a caer. Esto está bien claro ahí. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Cuando suena la trompeta, porque sabemos que el pecado que no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si no nos vamos en la trompeta, cuando suena la trompeta, nosotros que gustamos del don del Espíritu, ¿verdad? Y que fuimos iluminados, es imposible que Cristo vuelva a bajar y a morir para que los que se quedaron vayan a irse a las bodas del Cordero también. ¿Ok? Van a haber muchos que van a ser salvos, ¿verdad? Que van a salir de toda nación y de toda lengua. Pero lamentablemente se perdieron todas las recompensas, todos los galardones, se perdieron el cuerpo glorificado, se pierden todo esto. No sabemos si están incluidos estos en los que van a salir de la gran tribulación, porque la Biblia no hace mucha especificación sobre esto, y no vamos a decir que sí ni que no, porque el que le añade o el que le quita la palabra es un anatema, dice la palabra. Aun si un ángel bajara del cielo, no se le puede añadir. Lo que sí sabemos es que Cristo no va a volver a morir para que aquellos que no se fueron en el rapto se puedan ir en otro segundo rapto. No hay un segundo rapto, es uno solo, ¿verdad? Y entonces es imposible, ¿verdad? Que una vez tú conozcas el Espíritu Santo, more en ti, y recaigas, Cristo tenga que morir otra vez para salvar tu vida. Eso es imposible, dice el Señor aquí en su palabra, porque ya conocimos al Espíritu Santo, ya moró en nosotros. Nosotros, habiendo conocido la presencia de Dios, sabiendo que Dios es real, nosotros entonces, si no andamos, no permanecemos en Él, lo rechazamos. Vivimos practicando pecado, pues lo rechazamos, hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hay otro texto que habla, déjenme ver si está prendido. Sí, está prendido. No quiero que me regañen en Facebook. Hay un solo escape de la condenación eterna. Y Cristo nos regaló la salvación para no descuidarla, como lo dice Hebreos capítulo 2, versículos de 1 al 4. Nos dio ese regalo. Él te entregó algo en tus manos, preciado, precioso, valioso, que es la salvación. Eso es lo más valioso que existe en toda la existencia de la humanidad. Para que no lo descuides. Te lo entregó para que lo cuides. Es un regalo que te dio para que lo cuides. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, más que antes, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Ok? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, es necesario que con más diligencia, le está hablando a los que ya le fue entregada la salvación, porque le está diciendo que con más diligencia andemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Los que ya están deslizados, ¿sabe? Cuando dicen nos deslicemos es porque estamos en un lugar que nos podemos caer. ¿Sabe? Los que están para que se pueden deslizar no son los que están afuera, los que están afuera ya están deslizados hace tiempo. Está hablando de los que están adentro, los que son salvos, se pueden deslizar, dice aquí.
¿verdad? Porque dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación? O sea, tú tienes que cuidar, no descuidar. No está hablando de los de afuera no están cuidando ninguna salvación, ni tienen que cuidar ninguna salvación, porque no la tienen, no la quieren, no la aceptaron, los que están perdidos, los que no quieren a Cristo, los que viven desenfredadamente, ¿verdad? Los que le sirven a Satanás, los que viven en las tinieblas, ellos no están cuidando ninguna salvación. So, a quien le está hablando es a la iglesia, porque dice, si descuidamos una salvación tan grande, o sea, no podemos descuidar lo que tenemos que cuidar. ¿Ves? Tenemos que cuidar la salvación que nos dio el Señor. Nosotros no nos ganamos la salvación por las obras, no pagamos por ella, por nuestras obras, porque Cristo pagó con sangre, que la salvación se paga, la paga del pecado es con sangre, sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, que no hay remisión de pecado. Entonces, la sangre de Cristo pagó por el perdón de nuestro pecado, pero la salvación tenemos que cuidarla, es una responsabilidad. No es cualquier cosita de que ya Cristo hizo todo el trabajo y el sacrificio de Cristo lo cumplió todo por nosotros. No lo cumplió todo por nosotros. Él pagó por nuestros pecados y nos entregó la salvación y nos santificó, nos purificó, nos limpió, ¿verdad? Para que anduviéramos por buenas obras y cuidemos la salvación, que no nos deslicemos de lo que nos regaló, porque nosotros aceptamos ese regalo. Como les dije al principio, para que se aclare este punto, Él no solamente pagó los pecados míos, sino los del mundo. Amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito. La sangre es para todo aquel que cree, para el que quiera. Ya está pago ese pecado. Pero no reciben el perdón. Ellos no quieren el perdón de los pecados, muchos de ellos. Y no lo reciben, no reciben esa redención, no la quieren. Lamentablemente, pues el Señor no nos puede obligar a ser salvos. Pero nosotros, los que le hemos recibido, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta, mi hermano? Entonces es importante que entendamos que la salvación sí hay que cuidarla. Hay un solo escape de la condenación eterna y es cuidando la salvación, no descuidarla, dice la palabra. ¿Puede Dios negar a alguien después de recibir el don de la salvación? Segunda de Timoteo 2:12 nos dice, si sufrimos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¿Sabe? Pablo, siervo de Dios, Timoteo, siervo de Dios, están en una conversación donde Pablo le dice, tú y yo que tenemos el don del Espíritu Santo, tú y yo que fuimos iluminados, que conocemos la palabra de Dios, hasta ese momento, la que fue compilada y la que se estaba predicando, las epístolas, las cartas paulinas, lo que conocemos hasta ahora, que fuimos iluminados, que recibimos el don. Si tú y yo, no los del mundo, no los perdidos, no los apóstatas, no las falsas sectas, no los judaizantes, tú y yo, Pablo está diciendo a Timoteo, tú y yo, si negáremos al Señor, Él nos va a negar a ti y a mí que tenemos el Espíritu Santo, que conocemos la palabra. Si lo negáremos, Él nos va a negar a nosotros. Queda más que claro que uno puede negar a Dios, uno puede rechazar a Dios. Salud. Uno puede rechazar la salvación. Dios no rechaza a nadie. Dios le entregó su vida al mundo, pero nosotros podemos rechazarlo, podemos rechazar la salvación, podemos negarlo, y si lo negáramos, dice la Biblia, Él nos negará a nosotros, dice la Biblia. Entonces, ¿se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Lo que fue gratuito, la gracia, ¿se puede dejar de alcanzar? Bueno, en Hebreos 12, del 14 al 15, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Yo puedo tener el don del Espíritu en mí, el Espíritu Santo en mí, porque muchos de ellos dicen, los salvos siempre salvos dicen, no, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a hacer todo lo que dice la Biblia. Y dicen, ya yo le he comprobado que algunos recayeron teniendo el don del Espíritu Santo. Seguir la paz con todos. El que tiene el don del Espíritu, que recibió el regalo de la salvación, que aceptó a Cristo, tiene que seguir la paz con todos. Es un requisito. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se consigue acercándose a Dios, para que el Espíritu Santo nos siga santificando. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura estorba y lleva a un creyente a dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque lo dice la Biblia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aleluya. El creyente tiene que ocuparse de la salvación, o ya Cristo lo hizo todo.
Tiene que ocuparse el creyente. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Filipenses 2, de 12 al 15 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que lo que Dios pone en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu vida, de que ores, de que ayunes, ese deseo de buscarlo lo hace Dios. Es el espíritu que lo pone en ti y en mí. Ese querer, ese hacer por su buena voluntad. Solamente tú tienes que poner tu libre albedrío con el dominio propio del Espíritu Santo para hacer eso que Dios pone en nosotros. El querer como el hacer. Yo quiero orar, yo quiero ayunar. Pues entonces tenemos que hacerlo porque lo pone Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto es lo que la iglesia, la labor de la iglesia, y lo que la iglesia hace en el mundo espiritual. O sea, en un mundo lleno de tinieblas, la iglesia tiene que iluminarlos, alumbrarles, encaminarlos a los que están perdidos sin fe y sin esperanza. Y le da instrucciones a la iglesia. No quiere murmuraciones, no quiere contiendas el Señor, para que seamos irreprensibles, porque todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice que se ha guardado, otra orden que nos da Dios, porque el mismo espíritu nos va santificando en el versículo anterior, pero luego dice, o en el versículo después de este, pero en este versículo que digo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Para mí el Señor es una orden a nosotros, no al espíritu. Porque Dios no se da orden él mismo y dice, Espíritu Santo, guarda irreprensible a mi siervo. No, nos dice a nosotros, todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Entonces, para que sea guardado irreprensible, dice aquí que no pueden haber murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Pero al principio, como le hice la pregunta, el creyente tiene que ocuparse de la salvación, que dice aquí que sí, ¿verdad? Porque aquí dice... por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué yo tengo que temer y temblar si yo soy salvo, siempre salvo? La salvación que no perdernos nosotros es esa salvación. Mami, búscame en el teléfono lo que te había retirado la foto, para desmentir cualquier cosa que se levante aquí en las redes sociales también. Sigue diciendo más, porque se puede perder. Nosotros podemos perder esa salvación porque tenemos que cuidarla con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Por qué tengo que temer? El mismo Pablo dijo, no ¿Por qué tengo que temblar? No vaya a ser yo heraldo, no vaya a ser yo eliminado. Dios, el Espíritu Santo. Permanecer. Entonces, yo busqué, solamente creo que detrás está solamente en el griego hoy, porque hay personas que son terribles y por querer ganar un argumento, o algunos que están confundidos, no todos son iguales, ¿verdad? Pero hay unos que son terribles, otros que están un poco confundidos, otros que tienen su creencia, no quiero juzgar a nadie. Pero les traje esta palabra en griego, la que utilizó Pablo aquí, en el original griego. Acuérdense que se está hablando griego con Inés, ese es el original en que se escribió el Nuevo Testamento, y Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos, para que alguien no trate de tergiversarla de los que están oyendo, ¿verdad? Y a ver si yo puedo rescatar con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque el que me diría a 2 o 3 que estén así con esa mente, se pueden salir de ese error. Ocupaos se refiere, escuché bien lo que se refiere, ocupaos se refiere a trabajar. Estoy hablando literalmente lo que se refiere a esta palabra en griego. A trabajar, a complementar, a lograr, a conseguir, ¿sabe? Esta palabra, la acción que esta palabra, la cual se refiere, es como lo que yo tengo que hacer, lo que me está diciendo esta palabra, que yo tengo que hacer es trabajar en vuestra salvación. Y lo que dice, tengo que trabajar, según el contexto, sí aplica la de trabajar en mi salvación con temor y con temblor. ¿Ok? Lograr mi salvación con temor y con temblor. Entre las palabras que están aquí, ¿qué significa esta? Porque viene la palabra katergasomai, que quiere decir esto, trabajar, lograr, conseguir, ¿sabe? Conseguir. O sea, para yo conseguir el dinero de pagar a la gente, yo tengo que trabajar en mi trabajo secular y lograr conseguirlo, porque si no lo consigo no puedo pagar las rentas.
¿Ok? So, Cristo me da la salvación, la deposita en mi vida cuando lo acepto, pero tenemos una lucha con esta carne que no quiere que vayamos al cielo. La carne busca lo de abajo y el espíritu busca lo de arriba. Y yo tengo que conseguir por encima de todos estos deseos y estas pasiones de esta carne, sujetarlas a la voluntad de Dios, golpear mi cuerpo como Pablo y conseguir alcanzar la salvación que ya Cristo me dio, que no me la quiten nadie ni nada, o que yo no le entregue por la práctica del pecado. Y luego dice, también dice terminar. Mire cómo dice, también habla de obrar, de ocuparse, de producir. ¿Sabe? No estamos hablando de simplemente vivir una vida, cumplir con lo que dice la palabra del Señor, porque ya eso es parte de nuestra vida, porque ya somos salvos, sino que yo tengo que producir, tiene que haber un movimiento, una acción que me cuide a mí de yo no perder esa salvación, de yo no perder, de yo no poder entrar y alcanzarla, porque es alcanzarla, ¿verdad? El mismo Pablo lo dice, como lo dijo mi amada esposa, que habiendo sido yo heraldo, no sea que yo no lo alcance, no sea que yo me quede fuera, no sea que yo sea descartado. Habla también de acabar, de cometer. Sobre lo que está diciendo es que nosotros terminemos, nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces hay que ocuparse de la salvación, hay que trabajar en ella, hay que lograr alcanzarla, sí, porque lo dice en el griego, dice que la trabajemos. ¿Cómo la trabajamos? Cuidándola, es todo. Nos ocupemos, la cuidemos con temor y con temblor. ¿Cómo la cuidamos? Cerca del Señor. Señor, sin ti yo no puedo. Tú eres la vid y yo soy el pámpano, como dice tu palabra. Pues yo voy a estar cerca de la vid para ser alimentado, para dar fruto, ¿verdad? Buscarle el fruto, Señor. Guárdame, dime, dirígeme. Aquí estoy, Señor, soy tu siervo. Ayúdame, Señor. Mi amor, ¿tú vas a hacer algo? Sí, en 1 Corintios capítulo 9, del verso 25 en adelante, dice, todo aquel que lucha, todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí lo que está hablando Pablo es que tenemos que mantenernos también en una disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona que hace gimnasia o que boxea y todas esas cosas, tiene una disciplina, tiene una manera de vivir disciplinada, que tienen que llevar una dieta, que tienen que estar haciendo ejercicio tanto tiempo, que tienen que dejarse dirigir también por aquellos que lo están, ¿verdad?, instruyendo, por los instructores. Pues aquí nos está instruyendo primeramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra del Señor y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que es el que nos dirige. Pero Pablo en esta manera está hablando que yo no venga a ser heraldo, después de yo haber sido el mensajero, no venga yo a ser eliminado. Por eso es que nos exhorta a tener una manera de vivir agradable al Señor, dedicada al Señor, en todo momento, en todo tiempo, que nuestro estilo de vida sea de adoración al Señor, porque muchas veces pensamos que alabar y adorar es lo mismo. Alabar al Señor es alabarlo de nuestro corazón y de sale por nuestros labios, pero la adoración es un estilo de vida que agrada al Señor en todo lo que hacemos, y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque haciendo de esa manera se supone que nos mantengamos avivados el Espíritu Santo en nuestras vidas, y de esa manera no vamos a ser como niños fluctuantes, vamos a estar comiendo vianda, no vamos a estar bebiendo leche nuevamente. Tenemos que estar, si estamos comiendo vianda, verdura, pues estar comiendo vianda, verdura, alimentándonos fuertemente. Ya que estamos ahí alimentándonos fuertemente, no podemos volver la mirada nuevamente atrás, volver a beber leche. No, porque si ya pasamos de la leche, tenemos que entonces volver a alimentarnos fuertemente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos también, que tenemos que estar alimentándonos fuertemente a través de la palabra, en la búsqueda, porque ya estamos en los tiempos finales. Y no podemos descuidarnos, no podemos descuidar esta salvación tan grande. Tenemos que avivar el fuego del don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa presencia del Señor no podemos permitir que se apague. Amén. Hay un micrófono que se le agotó. Fue culpa mía, no lo puse a cargar y no sabía que se iba a agotar. Pero vamos a estar utilizando el mío, yo lo voy a estar pasando para que estuvo bien, para que pues podamos compartirlo. Y sí quiero que cuando ustedes hablen se escuche también en la grabación. Es importante todo lo que ustedes hablen. Para mí es importante. Yo sé que para Dios también y para los que están escuchando. ¿Qué dice Mateo 24:13 de la perseverancia? Usted sabe que perseverancia es estar constante en algo, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Puede ser que se refiera
a los que estarán pasando por la gran tribulación solamente en este capítulo. Puede ser eso, cabe la posibilidad porque habla muchas cosas de la gran tribulación, ¿verdad? O puede ser que se refiera a toda la humanidad, pero lo que sí es cierto es la perseverancia para ser salvo. Porque los que están pasando por la gran tribulación tampoco son salvos, siempre salvos. Independientemente sea por los que estén pasando por la gran tribulación, que tienen un requisito que perseverar hasta el fin, para hacer, porque dice, el que perseverará solamente hasta el fin será salvo. Y no es para salvar la vida del cuerpo humano, no es para eso, no es para salvar mi cuerpo de que no me maten, porque van a haber muchos decapitados y son de los que perseveran hasta el fin, ¿verdad? Porque hay quienes toman este texto diciendo que lo que va a salvar es tu cuerpo. Cuando está hablando en el capítulo, la mayoría de lo que Cristo habla, yo creo que yo no recuerdo un texto donde Cristo hable de salvar el cuerpo humano. No recuerdo, sí. Puedo equivocarme, pero muchas de las veces, la mayoría, Cristo se refería primeramente a la salvación del alma. Y se refería primero a la salvación antes que la sanidad también. A veces antes de sanar a una persona le decía, tu fe te ha salvado. Y venían los fariseos y lo contradecían, usted se acuerda, ¿verdad? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en el cielo y en la tierra, levántate de tu lecho y anda. Primero la salvación del alma, de lo que es eterno, ¿sabes? Entonces, cuando está hablando de que el persevera hasta el fin, este será salvo. El contexto habla muy claro en el capítulo de que se refiere a una salvación eterna, una salvación espiritual, una salvación por haber permanecido firme hasta el final, habiendo principios de dolores, habiendo guerras y rumores de guerra, viniendo lo que habla la profecía para los judíos y los que están en la azotea, y etcétera, pero hasta el fin, el que llega hasta el fin, sin negar a Cristo, permaneciendo en Cristo, ese será salvo, dice la Biblia. Entonces, es un requisito de permanecer, independientemente, vuelvo y repito, sea con todos nosotros, sea antes de la gran tribulación, o lo quieran poner, aquellos que quieran justificar lo de salvo siempre salvo, lo quieran poner solamente con los de la gran tribulación, entonces ellos tendrían que decir que los de la gran tribulación, entonces esos no son salvos, siempre salvos. Esos no fueron predestinados, entonces. Tendrían que poner así. Cuando Pablo habla en Efesios de la predestinación, que ese es otro tema que no voy a entrar ahora, se está refiriendo a la iglesia y no solo a los que se van con Cristo. Si lo que quieren ellos separarlo, ¿verdad? Los que salvos siempre saben decir, no, esos son de la gran tribulación. Pero la predestinación es otro tema, ¿verdad? Porque la predestinación es cuando alguien es escogido para algo. Y Cristo nos escogió no para ser salvos, nos escogió para que anduviésemos por buenas obras. Pero eso es otro tema. No quiero desviarme porque ahí también te la para cortar de ese tema. En Lucas capítulo 13, versículo 22 al 28 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. No, fue una pregunta. Le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, mire cómo le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si los discípulos, los apóstoles, o si la iglesia una vez fue escogida desde antes de la fundación del mundo y ya es salva, ¿por qué me tengo que esforzar si, como dicen los salvos, siempre salvo? Cristo, el sacrificio de Cristo lo abarcó todo, fue suficiente para todo. Entonces, ¿por qué Cristo mismo está diciendo, el que murió en la cruz, en su palabra a la iglesia, o en este caso a los discípulos, le dice, esfuércense en entrar, sabiendo Cristo que más adelante iba a morir en la cruz? ¿Ok? Yo escuché es un hermano de la iglesia creo que es bautista, y no me equivoco, y él decía, cuando nosotros ponemos condiciones para entrar al reino de los cielos, cuando ponemos requerimientos, él no decía estas palabras, pero yo estoy parafraseando porque no recuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero cuando nosotros ponemos alguna condición o ponemos obras, porque todo esto son obras que tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Bueno, para mí el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar por mis pecados, pero yo tengo que ser obediente para también honrar al Señor y alcanzar mi salvación, porque ya me la dio. Fue suficiente, pero Él dice que yo me tengo que esforzar a entrar, no solamente a los discípulos. Él no hace excepción de personas, ellos no son los únicos que se tenían que esforzar a entrar, ¿verdad? Y Él le dice, esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Ok?
Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no se puede sacar de contexto lo que está hablando de la puerta angosta y la puerta ancha, porque en el versículo anterior la pregunta fue, Señor, ¿son pocos los que se salvan? No los que se salvan de la muerte física. Estamos hablando de la salvación eterna. Le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le contesta, esfuércese en entrar por la puerta angosta. Estamos hablando de la misma, en el mismo contexto de salvación. No hay forma de desviar este contexto porque está hablando de la salvación, ¿verdad? Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. O sea, no los conozco, en otras palabras. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es evidente que la salvación requiere esfuerzo, y no todos entran. Esto es evidente. Requiere esfuerzo. Y van a haber muchos que diciendo, Señor, contigo comimos y bebimos. ¿Tú sabes quién va a decir, contigo yo comí, contigo yo bebí, a ti yo te serví, yo fui pastor en la iglesia, yo fui evangelista, yo fui maestro, etcétera? Aquellos que andan mintiendo en cuanto a esta misma escritura, porque le están añadiendo y le están quitando. Son hacedores de maldad porque están llevando a la gente a la tibieza o a enfriarse, a creer que son salvos, siempre salvos. Y por cuanto están llevando a la gente y por culpa de la gente seguir estas doctrinas, se pierden por culpa de ellos. ¿Sabe por qué Jesús no los conoce? Porque no había una relación íntima con Dios, no había oración sin cesar, no había intimidad. Y al no haber intimidad, no había dirección del Espíritu. Y al no haber dirección del Espíritu, no podían ser iluminados, no había discernimiento, no se manifestaban estos dones. No había dirección espiritual. Y eran hacedores de maldad porque hicieron que mucha gente se perdiera. En aquel entonces, cuando Cristo venga, que la gente que se pierde por seguir esta doctrina, porque te doy la parte, ¿sabes lo que me decía el Espíritu cuando yo estaba orando? Que una de las cosas que hacen es que cuando van a estas iglesias o a estos lugares y escuchan a estos maestros que dicen salvo, siempre salvo, que Cristo lo hizo todo, se acomodan y se relajan. Y me decía el Espíritu, pero quien se relaja y se acomoda es la carne. No es el Espíritu, ni el Espíritu Santo que se acomoda y se da, qué alivio, ya soy salvo, siempre salvo. La carne se acomoda, porque tiene el control de esa vida. Aunque ellos piensen que tratando de vivir lo que dice la palabra en algunas partes, para agradar a Dios, solo para agradar a Dios, y no poniendo el empeño completo, porque no lo van a poner, porque esto es para agradar al Señor, ya el Señor pagó el precio, ya Él hizo todo por nosotros, esto solamente es porque tenemos que andar por ahí, no dándole énfasis, como dice Pablo, que nos ocupemos en cuidar la salvación con temor y temblor, no poniendo ese énfasis ahí, pues se recuesta la carne y dice, pues, esto está más fácil que nada. Ya esto lo tengo gano porque tengo estos que trabajan para mí, esto los pongo tibio, pongo frío, cometen algunos pecados, Cristo murió por mí, y toman licencia para pecar de vez en cuando, aunque ellos mismos dicen que esto no es para tomar licencia para pecar, pero no saben que el resultado de enseñarle a la iglesia que salvo siempre salvo es para darle licencia a la iglesia, para darle rienda suelta a la carne, porque una vez, como dijimos al principio, una persona se pone tibia, se pone fría, al final termina cometiendo pecado y practicando pecado, porque es que no va a poder, si no tiene la fuerza del Espíritu de Dios, no va a poder, separado de Cristo, no se puede. Hermana Natacha levantó la mano. Mientras estabas hablando de cuando, ¿verdad? Que ellos, en otras palabras, las personas van a decir, Señor, que yo hacía aquello o otro. También la palabra dice que echarán te da a entender a ti que tú eres salvo. Entonces, hay muchas personas, y es algo que yo había escuchado una vez de una pastora, que ella decía, antes de yo darle una posición a alguien en la iglesia, me preocupa más su salvación. Y estamos viendo en eso en estos tiempos donde la gente se está preocupando más de una posición, donde la gente se está preocupando de cuántos demonios están echando fuera, de cuándo aquello lo otro, cuando eso a ti no te da a entender que tú eres salvo, ¿no? Pero estamos viviendo en unos tiempos donde la gente se está dejando llevar de esas cosas para decir, oh, wow, mira cómo Dios lo usa en liberación, oh, wow, cómo Dios usa a tal persona de tal forma, cuando eso no te da a entender a ti de que tú eres salvo.
Entonces estamos viendo este problema en estos días y lamentablemente hay muchos siendo engañados porque piensan que, como decías tú, que por las obras, que por lo que están haciendo, son salvos. Sí, ellos piensan que porque se manifiesta un don tienen entrada al cielo. Es lo que quiere decir hermana Natacha. Y ningún don te va a dar entrada al cielo. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, solo para eso, no para confirmar la salvación. El único que te va a dar entrada al cielo se llama el Espíritu Santo si mora en ti. Al Espíritu Santo morar en uno está certificando que tú no estás practicando pecado. ¿Qué bien eso? Cuando el Espíritu Santo mora en uno es porque no estamos practicando el pecado. Cuando el Espíritu Santo se contrista y se va es porque estamos practicando el pecado. Así que es importante también saber eso. Nada de lo que hagamos aquí en la tierra. Nuestra prioridad debe de ser ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. Yo no veo al apóstol Pablo diciendo, ocúpate de echar fuera demonios con temor y temblor. Él habla de los dones a la iglesia de los Corintios porque tenían un desorden y él habla de los dones, ¿verdad? De los ministerios. Esto es lo que hay en la iglesia, para que el cuerpo sea edificado, para que siga la regeneración a través del Espíritu Santo. Pero la urgencia de Pablo siempre es la salvación. Ocúpate de ella con temor y temblor. Ten cuidado, ¿verdad? Y hasta él mismo se ocupaba de la salvación. Que él mismo dice, yo siendo grande no voy a quedar descalificado. Él mismo estaba preocupado por la misma salvación. Se mantenía siempre en una relación con el Señor, ¿verdad? Mi amor, levantaste la mano. Déjale por ahí. Ya estamos en la última parte. Gracias a Dios terminamos este tema hoy. Y este es el último texto. Después de leer este texto, vamos a entrar a las 7 iglesias de Apocalipsis y terminamos el estudio. Como les dije, esto tiene tela para cortar y yo no puse todavía todos los textos que evidencian que tenemos que guardar la salvación. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 15 en adelante, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Escucha bien esto, con este último texto para entrar a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ok, miren este texto, miren lo que dice este texto. ¿Qué dice la Biblia de la paga de las obras en Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 11? Y aquí vamos a hablar directamente de obras. Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no vamos a hablar aquí de galardones, aquí va a hablar de otra cosa más importante. Conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Ok? O sea, hay unas obras, escuchen lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Está hablando de obras, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces las obras tienen que ver o no tienen que ver con la salvación, porque aquí dice que por las obras vamos a recibir vida eterna. Con este texto se le cae todo el tema de la salvación, siempre que los desmientan ese texto, a ver cómo lo van a desmentir, porque aquí no está, y aquí lo habla bien claro, aquí no dice vida o salvación, solo aquí dice vida eterna. La única vida eterna que hay es la salvación eterna por buenas obras. Entonces el creyente tiene que andar en buenas obras, sí o no, lo dice Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 11, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, no conforme a su fe, no conforme a que Dios me dio el regalo de la salvación, no conforme a ninguna otra cosa, sino conforme a sus obras. Todas las obras que nosotros hagamos aquí al final van a definir, las obras van a definir si yo me salvo o yo me pierdo. No soy salvo por mis obras pagando por la salvación, porque ya Cristo la pagó y me la dio. Soy salvo por mis obras si yo retengo el regalo de la salvación y lo cuido. Porque la paga del pecado es muerte, porque la práctica de tales cosas, cuando son pecados, no van a dejar, esas malas obras no dejarán que yo herede el reino de Dios. Pero cuando practico buenas obras, entonces tengo vida, me van a dar vida, dice ahí,
por mis obras me van a pagar vida eterna. Lo está diciendo Pablo en Romanos. Y la fe sin obra es muerta. Ahora, cuando usan texto, déjame repetir el texto otra vez, porque este texto está terrible. Le voy a decir ya mismo, es que este texto, para culminar, vamos a repetirlo otra vez y luego le voy a decir lo de las obras. Mire, dice, pero por tu dureza, esto es Romanos, escúchenlo bien ahí, está prendido esto. Sí, escúchenlo bien. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Para que se defiendan, para que busquen a Dios en espíritu y en verdad, no se dejen engañar, sigan buscando el rostro de Dios, denle el primado a Dios, orando sin cesar, ayunando, vigilando, buscando el rostro de Dios. Porque esto es muy serio. Y estamos desmintiendo y desenmascarando las obras del mismo Satanás, que el Señor reprenda. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está hablando de alguien que no se arrepiente. Probablemente no se arrepiente de practicar el pecado, de hacer obras malas o etcétera. ¿Ok? Independientemente, digan los salvos siempre salvos que ellos no hacen obras malas o etcétera, podemos darle esa. Pero cuando dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No, galardones, no estamos hablando de galardones. Vida eterna. Dice aquí vida eterna. Conforme a mis obras yo voy a alcanzar vida eterna. ¿A los que? Perseverando, no recibiendo a Cristo una sola vez y ya Él pagó todo y ya no hay que hacer nada. Dice, perseverando, yo tengo que estar perseverando ¿en qué? En bien hacer, dice ahí. Dice, a los que perseverando en bien hacer, haciendo lo bueno, las obras son muy importantes para Dios y para el Espíritu Santo. Él las preparó de antemano para que estemos por ellas, andemos por ellas, vivamos por ellas. La iglesia tiene que ser una iglesia de buenas obras. Y esto casi no se toca. Pero bueno que lo traigamos hoy. La iglesia vive por las obras también. Es parte, las obras son parte las obras son las características de que tú eres hijo de Dios. Si Dios es bondadoso, tú tienes que ser bondadoso porque tú naciste de nuevo, ¿verdad? Si es misericordioso, tú tienes también, yo tengo que ser misericordioso. Estas obras son características, me caracterizan. Hay a veces que uno ve a un padre que es como que impulsivo, ¿verdad? Y hace muecas con la cara y cuando tiene un hijo se ve impulsivo también con muecas en la cara y tú dices, bueno, ese se parece al pai, ¿verdad? Porque hace lo mismo que el pai. Pues nosotros que tenemos ahora a nuestro Padre Celestial que nacimos de nuevo, tenemos que tener entonces las características que digan, ese se parece a Cristo. Ese se parece a Cristo cuando estuvo en la tierra, manso, humilde. ¿Entiendes, hermano? Ajá. Es importante que si tú siembras buenas obras, tú vas a cosechar buenas obras. Entonces, ¿cómo tú te vas a identificar con tus enemigos? Un ejemplo, o sea, si tú tienes a tu enemigo, dice la Biblia que si te pidiera de comer, dale de comer, que si te pide de vestir, dale de vestir, que si te pide una milla, ves con dos. O sea, lo que te quiero decir es que cuando la iglesia está llamada a hacer buenas obras, no solamente dentro de la iglesia, sino con la gente no muy popular, con la gente no muy adecuada. O sea que es bien importante que lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar, ¿me entiendes? Si tú cosechas con tus enemigos, yo he tenido gente que alegadamente, entre comillas, son mis enemigos y yo los he tratado como si fueran amigos. O sea, y al final del cabo del camino dicen, wow, de verdad, yo no quería saber de ti, yo pensaba que tú eras otra persona, pero con las mismas obras de parte del Espíritu Santo, pues uno se gana a la gente. Y como dice el pastor, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿verdad? Para corrupción, para muerte, para vida eterna. Y aquí, como les digo, hermano, en Romanos habla bien claro que por las buenas obras vamos a heredar vida eterna. Son muy importantes las obras, no importando lo que diga el hombre. Dice la Biblia que si aún hay un ángel baje del cielo y le quite la ñana a esta Biblia, se anatema, no lo escuche. Si la palabra dice que las obras son importantes para Dios, lo son. No dejemos de hacer buenas obras, porque a Dios le agradan las buenas obras. Si las dejamos de hacer, también tenemos problemas. También tenemos problemas porque estamos en desobediencia, hermano, a las buenas obras. Ahora, lo que quería decir de las obras ahorita, porque vamos a entrar a la iglesia de Apocalipsis para cerrar, y salimos tempranito. Las obras en muchas ocasiones, fíjese, como en mismo Efesios capítulo 2, hago así porque me duele el cuello, no es que estoy fronteando, que me duele un poco el cuello. En Efesios capítulo 2, y si usted continúa hasta el capítulo 3, usted se va a fijar que cuando dice, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es más, vamos a leer eso rapidito, porque usted vea esto, hermano.
Solamente voy a leer 2 versículos y más adelante ustedes de asignación lo leen. Efesios capítulo 2. Mire lo que dice aquí en el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. El que lee estos 2 versículos dice que hay una contradicción. Porque primero dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero después dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el versículo 9, las cuales Dios preparó. Entonces, hay que identificar lo que dice el contexto. Cuando la Biblia está hablando de obras, en ocasiones está hablando solamente, exclusivamente de las obras de la ley de Moisés. La salvación no es por las obras de la ley. ¿Sabe? A través de la ley no vamos a ser salvos. ¿Cómo lo sabemos? Si ustedes más adelante, en el mismo capítulo 2 y en el mismo capítulo 3, se lo voy a dar de asignación porque yo lo leí en casa, usted se va a dar de cuenta de que está hablando de las obras de la ley. No quiero leerlo ahora porque, por ejemplo, en el versículo 15, mire cómo dice esto, el versículo 14, vamos a leer un poquito nada más. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, la ley de los mandamientos, ese es el contexto. Cuando usted lee el capítulo anterior, el capítulo que le sigue, o puede leer el libro completo porque Efesios es un libro pequeño, usted ve el contexto, a qué se está refiriendo, a qué obra se refiere. Cuando dice no somos salvos por obra, pues por las obras de la ley, porque ya Cristo vino y cumplió la ley. Pues no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla por nosotros, para derramar su sangre y para darnos la salvación, para no ser salvos ya por las obras de la ley. Siempre hay que buscar el contexto. Pero más adelante dice, pero preparó buenas obras para que anduviésemos por ella, ¿verdad? Y así la Biblia nos enseña, hay unas obras que son las obras de la ley, hay otras obras que son las obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia. Usted puede leer el capítulo 1 después con calma, usted va a ver cómo se expresa la Biblia del Señor, del primero, del último, del alfa, el omega, el todopoderoso, está hablando de Jesucristo. Y le da orden a San Juan de que escriba al ángel de la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene la... ¿A quién está escribiendo? Ajá, el pastor de la iglesia. ¿Y a quién se está dirigiendo? ¿A la iglesia o al mundo? Esto es para la iglesia. Aquí esto está en el contexto, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿contra quién? Contra la iglesia, no contra los falsos profetas y falsos maestros que mencioné anterior, que ellos los han rechazado. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que si lo dejó era porque antes lo tenía. Están viendo el contexto, ¿no? Tenía el primer amor, pero llegó un momento que bajó. Has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, no al mundo, a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Al quién? ¿A quién se va a dar? Al que venciere, no a la iglesia, no al que lo aceptó como salvador, al que venciere. Tenemos que vencer, hermano. Y lo dice la Biblia: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, anteriormente le dice a la iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Dónde están ahí los salvos siempre salvos? En esa iglesia. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a lo primero que hacía, el primer amor. Dice: porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. En ocasiones el candelero representa la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?
So, si es así, si es que el candelero representa la presencia del Espíritu Santo, entonces lo que está queriendo decir Jesucristo es que si no te arrepientes, voy a quitar el Espíritu Santo de ti. ¿Verdad? No lo voy a afirmar completamente, porque a mí me gusta traer evidencia cuando se habla, por ejemplo, de candelero, lo simbólico. Pero si fuera así, que representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Como se enseña en muchos lugares, está diciendo el mismo Jesucristo que quitará la presencia del que no se arrepienta. Dice, quitaré el candelero. ¿Ok? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea que el Señor puede quitar el candelero de la iglesia que ya lo tenía. Porque para quitarle era porque ya estaba ahí, ya lo tiene. No le puede quitar algo a alguien que no tiene. Yo no le puedo quitar a Natasha esa Biblia si ella no la tuviera. Yo digo, Natasha, te voy a quitarle esa Biblia porque yo sé que ella la tiene, pero si ella no tiene esa Biblia, no puedo decir, te voy a quitar la Biblia. O sea, si él va a quitar el candelero es porque está el candelero ahí. ¿Ok? Esto está bien claro. Esto no hay que profundizar con mucha simbología. No. Esto está bien clarito ahí, hermano. Mira lo que dice la otra iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia, Esmirna. Espérate, a ver si no salte nada. Sí, a Esmirna, el primero y el postero, porque hay dos iglesias que no fueron reprendidas, hasta donde tengo, las 102 no fueron reprendidas, no recuerdo cuáles son, pero vamos a leerla. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ese es Jesucristo, ¿no? Que estuvo muerto y vivió, solamente uno, Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Por qué tienen que ser probados si ya somos siempre salvos? ¿Para qué vamos a ser probados? ¿Por qué tenemos que ser probados como por fuego, verdad? Ser pasados por fuego. ¿Por qué nuestra fe tiene que ser probada? Natasha. La palabra dice en Santiago, no me recuerdo el versículo de que es necesario que nosotros seamos probados. No sé cuál es exactamente, pero también ahí menciona que es necesario que seamos probados. También dice la Biblia que es necesario que pasemos por muchas pruebas y tribulaciones para alcanzar el reino de los cielos. Hay una necesidad, porque en medio de la prueba de tribulación vamos a ser transformados los que nos dejemos transformar y van a quedarse afuera los que no se dejen. La prueba nos separa. La prueba separa, como decíamos en Puerto Rico, los niños de los hombres. Y ahí queda claro que la iglesia sí pasa tribulación, que son las pruebas, pero no vamos a pasar la gran tribulación de la que se habla Apocalipsis. Y ahí queda claro que la iglesia, pues, vamos a pasar por pruebas, que eso son las tribulaciones, pero no la gran tribulación, porque eso es para los que se queden, eso es lo que habla Apocalipsis, que esto es un tema profundo, que hay que prepararlo bien preparado también para traerlo a la iglesia, porque hay iglesias que piensan que vamos a pasar por la gran tribulación, pero entonces, ¿para qué estamos pagando también el precio nosotros aquí ahora? Nosotros estamos pasando por pruebas, que son las tribulaciones de las que habla Pablo también, pero la gran tribulación, eso va para los que se queden. Amén. Ese es otro tema. Entonces, es importante ese tema también, pero entonces dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escuche bien. Dos requisitos. El primero, sé fiel hasta la muerte. Si no eres fiel hasta la muerte, eso lo está diciendo aquí el Señor, el que estuvo muerto y vivió. El que vivo y estuve muerto, dice él. Le está diciendo a la iglesia de Esmirna, la iglesia, usted sea fiel hasta la muerte. La iglesia de Esmirna, ¿no? Y yo te daré la corona de la vida. Un requisito, tengo que ser fiel para adquirir la corona. No puedo adquirir la corona porque ya Cristo pagó el precio y ya hizo todo, yo soy salvo, siempre salvo, ¿no? Tengo que ser fiel, me dice, tengo que ser fiel para adquirir la corona. Y dice, el que tiene oído, oiga el Espíritu, dice la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte donde todos son lanzados al lago de fuego, que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, esa es la segunda muerte, el lago de fuego, esa es la muerte segunda. So, el que venciere no va a ser lanzado, el que no venciere de la iglesia va a ser lanzado, porque no le van a dar la corona si no es fiel hasta la muerte, ¿verdad? Ser fiel hasta la muerte quiere decir que pasamos por pruebas y diversas situaciones en la vida, tenemos que permanecer fieles y firmes en lo que hemos creído y a quien le servimos. No dejarnos dominar ni seducir por el mundo, ni por las pasiones desordenadas, ni nada de eso. Ni dejarnos seducir por nada que venga a tratar de desviarnos de lo que es la fe y la voluntad que Dios quiere que hagamos en el Señor. Entonces la iglesia de Pérgamo dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo,
el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Escuche bien, no negó su fe y retiene su nombre, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice, esto lo dice Jesucristo. Por tanto, arrepiéntete, le está dando un chance. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es cuando, si no me equivoco, cuando venga la guerra del Armagedón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, requisito, solo al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. So, hay un requisito: al que venciere, y le dice a la iglesia: arrepiéntete. So, si no se arrepiente, ¿qué va a suceder con la iglesia? No va a vencer, no va a recibir el nombre nuevo, no va a recibir salvación. Si se arrepiente, sí la recibe. Entonces, si yo soy salvo, siempre salvo, si fui escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué cabe aquí en esta iglesia, cabe la posibilidad de que si yo no me arrepiento no alcanzo, y si me arrepiento sí alcanzo, si yo soy salvo como quiera? O sea, no hay forma de que la doctrina salvo, siempre salvo, o de que la salvación siempre va a estar ahí. No hay forma de que quepa en la Biblia. Eso no cabe en la Biblia, hermano. Siguiente iglesia: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. A mí me encanta cuando la misma palabra de Dios describe a Jesucristo, al que le servimos, al que amamos, con el que hablamos en las mañanas, en la noche, como lo describe tan lindo, tan hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a visierros a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que también a esta mujer que estaba en la iglesia primitiva, donde fue escrita esta carta, que también se llamaba Jezabel, no es un espíritu del Antiguo Testamento. Jezabel no es eso, hermano, es una mujer que se llamaba Jezabel. Estaba practicando fornicación, y el mismo Señor Jesús le dio tiempo de arrepentirse, como a toda la humanidad. El Señor nos ha dado tiempo de arrepentirnos, como a la iglesia nos ha dado tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? A los que no estemos andando como Él quiere que andemos, nos ha dado tiempo, ¿verdad? Y Él le ha dado tiempo de arrepentirse de fornicación, pero no quiere arrepentirse de fornicación, como también van a haber algunos que no van a querer arrepentirse de su pecado, van a seguir en su pecado, ¿verdad? He aquí, yo la arrojo en cama. Esta es una enfermera probablemente que vino, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay una condición: si se arrepienten, Dios los perdona. Si no se arrepiente, viene consecuencia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, lo que tenemos, retengámonos hasta que Cristo venga, porque esto es para nosotros también. Al que venciere, solamente al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y esto está hablando probablemente también del momento cuando vengamos a reinar con Cristo, los que nos fuimos en el rapto. Autoridad sobre las naciones, que vamos a ser reyes y sacerdotes con el Señor. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Sardis dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así como ahora, que en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Esto es una pollita. Dice: santidad a Jehová. Y probablemente haya un gran número de esas iglesias que no haya verdaderamente santidad a Jehová, ¿verdad?
Eso lo ponen en muchas iglesias, santidad de Jehová, ¿verdad? Pero antes de la santidad, en el versículo dice seguir la paz con todo. Entonces tienen santidad de Jehová, pero no tienen paz. Andan en contienda muchos. O sea, no hay santidad si no hay paz con todos. No hay santidad si no hay Espíritu Santo. Eso es una falsedad. Tenemos nombre de que estamos vivos, pero si no vivimos eso, entonces estamos muertos. Es un engaño para nosotros mismos. ¿Verdad? Ese es otro tema también. Tiene el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. ¿Sabe? Mantente vigilante, observando, y afirma las otras cosas que están para morir. Hay unas cosas que lo estaban llevando a la muerte a la iglesia. Y tiene que ser algunos tipos de pecado, sea cual sea. Algo que no le haga al Señor, porque el pecado es lo que te lleva a la muerte, la paga del pecado es la muerte. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Guárdalo es que lo vivas, que lo hagas parte de tu vida. No es que lo metas en un closet, es que lo vivas, ¿verdad? Lo que has recibido, lo que has oído. Y arrepiéntete de lo que está mal. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O tenemos que ser dignos de la salvación también. O sea, ya Cristo murió, pero aún así tenemos que merecerla. La tenemos, pero tenemos que ser dignos, dice aquí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, el que venciere solamente. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el nombre del libro de la vida también se puede borrar. Pues si no, pues vamos a quitarle el texto que está ahí. Incluso vamos a decirle a Moisés que se arrepienta de lo que dijo cuando le dijo al Señor, borra mi nombre de tu libro. ¿Verdad? Porque también Moisés sabía que había un libro. ¿Verdad? ¿Cuántas quedan? ¿Dos iglesias más y nos vamos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, que eso probablemente esté hablando de la gran tribulación. Y si nosotros guardamos la palabra de la paciencia del Señor, pues si está hablando de la gran tribulación, están dándonos una promesa de que nos va a guardar de la hora que ha de venir para probar al mundo entero. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces la corona que es tuya puede también tomarla a alguien. Se toma literalmente o simbólicamente el texto, está hablando de que uno tiene que hacer algo. Uno no puede simplemente pensar que la salvación ya llegó y nunca la vamos a perder, sino que tenemos que vivir una vida como salvos que somos, para mantener, para perseverar, para retener, para no recaer. Todos estos textos que nos hablan de que tenemos que seguir marchando. Dice que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere otra vez, solo al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Está hablando de una permanencia con Cristo eterna, que no va a haber quien nos remueva de allí, ¿verdad? Y escribiré, dice el Señor, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La última iglesia dice, la Odisea, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La boca, cuerpo de Cristo, boca sale del cuerpo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy salvo, siempre salvo. Yo no necesito nada, tengo mi trabajo, obedezco la palabra, según mi conocimiento, mi entendimiento, oro en la mañana un ratito, oro en la noche, y sin saber si la voluntad de Dios es que yo ore 2 horas o 3 horas, o que yo ayune 2 días o 3 a la semana.
simplemente lo hago porque la Biblia pues me lo enseña, pero no tengo relación con Dios porque soy salvo, siempre salvo, no necesito buscar nada, ya Cristo me lo dio todo, ¿verdad? Dice aquí que no tiene necesidad de nada. Como les digo ahorita, las personas que practican esto se mantienen tibios o fríos. No tienen una relación íntima con Dios. Y a veces piensan que Dios le habla y quien le está hablando es la conciencia o le está hablando un demonio. Por eso ustedes vieron los otros textos cuando decía, Señor, yo comí contigo en la mesa. En tu nombre eché fuera demonio. Yo estuve contigo, ¿cómo va a ser? Y se me dice, apartados de mí no los conozco, hacedores de maldad. Porque le dieron más gusto a la carne que al espíritu. Obedecieron la carne antes que al espíritu. Se dejaron engañar por Satanás antes de ser dirigidos por el espíritu. ¿Verdad? Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No hay cobertura de Dios en esta persona. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte. Le aconseja a Cristo a la iglesia que haga esto. O a quien quiera que esté en la iglesia que esté en esta condición. Le dice, te aconsejo que compres estas vestiduras de mí, oro refinado, para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, o sea, para que veas por donde estás andando en el mundo espiritual, a qué rumbo va, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes? Colirio, úngetelo para que veas lo que está pasando y te des de cuenta que estás en un error. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, nuevamente, solamente al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Escucha bien lo que dijo Cristo, hermano. El que venciere se va a sentar en el trono de Dios. Yo sabía eso hace tiempo. ¿Usted sabía eso? ¿No lo había escuchado? El que venciere, dice el Señor, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted se quiere sentar en el trono con el Señor? Bueno, yo quiero ser salvo, pero Él dice que me va a sentar con Él en el trono. Hermano, cuando dice la Biblia que vamos a ser coherederos con Cristo, que vamos a heredar todas las cosas con Él, también está hablando de que vamos a heredar, a sentar. Hermano, eso lo quería el diablo. A la fuerza, a la mala, con maldad. Y Cristo lo quiere hacer con nosotros, regalarnos eso a nosotros, pero con bondad, con una transformación en nuestra vida. Así que tengamos que, la pregunta otra vez que hicimos en el principio de la clase, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, la salvación, podremos decir que Cristo nos la dio. El que se pierde es el ser humano. Nosotros nos podemos perder, aún habiendo aceptado a Cristo, aún teniendo el Espíritu Santo, podemos perdernos. Así que lo que nos resta a nosotros para terminar esta clase es que guardemos, nos ocupemos de nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y con temblor. Hasta aquí ha sido esta clase. ¿Quién tiene preguntas? ¿Todo claro? Muy bueno. Bueno, hasta aquí ha sido esta clase. Dios me los bendiga. En el mes de septiembre dijo el pastor que tendremos el mes de la Biblia. Ahí van a haber unos temas sobre la Biblia como tal. Así que venga preparado, traiga para anotar. Si tiene sugerencia, hable con el pastor de algún tema que quiera también que se traiga, que tenga interés, pero que no tenga miedo, hable al pastor y nada. Pues gracias por prestar atención y por venir a las clases. Yo me gozo porque es importante aprender de la palabra del Señor. Es bueno, es bueno. Y si alguien necesita oración, hermano, no se cohiba, se pasa al frente. Vamos a orar también hoy, si tenemos que orar, hermano. La oración en cualquier culto, hoy o en cualquier culto, pasa al frente y oramos por usted. No tiene ni que decirnos por qué, solamente necesito orar por mí. La oración no se le rechaza a nadie. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y vamos a dejar por aquí a nuestro pastor. Una persona hay que orar. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a los amigos, los hermanos que nos están viendo a través de este canal. Gloria al Señor. Que le habla su pastor Luis Cartagena, que estamos aquí en la 220 28 Street, aquí en Lorain, Ohio, 44052. Aleluya, con el teléfono 787-346-6109. Los miércoles tenemos estudio, los viernes tenemos culto de diferentes sociedades y el domingo tenemos el culto, gloria al Señor, evangelístico. Así que le invitamos, si usted no tiene donde congregarse, gloria al Señor. Así que 228 de la 28 Street, gloria al Señor. Así que 220, perdón, de la 28 Street. Aquí estamos, gloria al Señor, para servirle, aleluya, en el nombre del Señor. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Miguel, gloria al Señor, con ese poderoso estudio, gloria al Señor, que ha terminado.
Así que desde la semana que viene vamos a entrar en el mes de la Biblia, gloria al Señor. Así que usted si tiene inquietudes, gloria al Señor, el hermano Miguel pues va a cubrir historias, cosas de la Biblia importantes que usted debe saber, porque muchas veces no conocemos los primeros 5 libros de la Biblia, quién fue el autor, todas esas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor, cartas de Pablo, gloria al Señor, a veces no entendemos, pero vamos a abarcar todo eso para que usted sea edificado y usted pueda entender cuál es el propósito, por qué fue inspirado por el Espíritu Santo la palabra del Señor. Así que damos la gloria al Señor. Así que esta semana, hermano, el viernes tenemos cultos de jóvenes. Amén. Así que ya los jóvenes llevan un tiempito que no tienen culto. Ellos van a tener el culto de jóvenes. Apertura nuestra hermana Natacha, primera palabra Alondra, devocional nuestra hermana Cristal y ofrenda Cristal. Gloria al Señor. Eso es el mensaje, pues. El mensaje está pendiente. Escucha bien, hermano. El domingo el templo va a estar abierto, ¿a qué hora? A las 5 de la mañana vamos a estar aquí. Gloria al Señor, y es ayuno congregacional. Así que si usted no puede venir a la iglesia, usted se levanta en su casa, pero vamos a estar aquí desde las 5 de la mañana orando y buscando presencia del Señor. Así que yo le exhorto que usted se levante temprano, gloria al Señor. Si tenemos el culto de ungimiento, hermano, gloria al Señor. Ahí vamos a ungir los diáconos, los oficiales, los ministerios nuevos que se han levantado, gloria al Señor. Así que el domingo póngase la tela, los que vamos a ungir, gloria al Señor. Así que es bien importante, gloria al Señor, aleluya. Eliezer como presidente de los caballeros, nuestra hermana Carmencita con los niños, gloria al Señor, y el hermano José pues va a entrar en lo que es la seguridad de la iglesia. Quiero hablar esto importante, hermano. Sucedió algo, ¿ven? Gloria al Señor, que es necesario la seguridad. Sí, la seguridad dentro de la iglesia, porque uno no sabe qué pueda pasar con todas las cosas que están pasando en el mundo. Gloria al Señor. Mire lo que pasó en Minnesota, por allá. Un tipo vino y se entró a una escuela e hizo un desastre. Y la iglesia no puede pasar cualquier cosa. Así que tenemos que bregar con estos asuntos. Gloria al Señor. Así que el hermano José y el hermano Eliezer, pues ellos van a estar los domingos a la parte de atrás, gloria al Señor, ayudándonos con este orden, gloria al Señor, para... Y el hermano Julio, que no está congregándose aquí ahora mismo, cuando está aquí, él es parte de la seguridad. Sí, él es de la seguridad. El hermano Julio, pues, salió de la iglesia por cuestión de que su esposa se fue para la iglesia americana y él no lo ve bien de que él esté aquí y su esposa está por allá. Pero aunque usted no lo vea aquí, pero usted lo va a ver con más corrido, porque él dice que él no se adapta a la iglesia americana, pero usted lo va a ver con más frecuencia. A lo mejor no lo va a ver todos los domingos, pero siempre lo va a ver una vez al mes o 2 veces al mes. Sí. Ajá. Y él siempre ha trabajado con eso. Pero, gloria al Señor, es bien importante. La hermana Ana, gloria al Señor, la hermana María, que va a ser de la Junta, gloria al Señor. Así que nosotros pues los vamos a ungir, gloria al Señor, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La apertura la tiene nuestro hermano Eliezer el domingo. El devocional, nuestro hermano Héctor y Carmen, gloria al Señor. Especiales Miguel Torres y José Otero. ¿Ven? El coro de la ofrenda, nuestra hermana Marlene y Cristal. Y predica el pastor, que vamos a hacer la ceremonia de ungimiento, gloria al Señor. Y traeremos la palabra del Señor a su nombre. Así que el hermano Miguel, gloria al Señor, y la hermana Estel, el domingo ellos van a estar predicando, van a estar en la iglesia del pastor Barreto. Amén. Así que me llamó la pastora para pedírmelos para el domingo. Así que si ustedes no los ven aquí, es porque ellos van a estar predicando la palabra del Señor. Así que damos gloria a Dios porque nos gozamos de que salgan gente a predicar y a llevar la palabra del Señor. Así que, hermano, gloria al Señor.
Damos gracias a Dios porque pasamos por una serie de situaciones con nuestros vehículos, hermanos. Gloria al Señor, estuvimos prácticamente bregando 2 meses por una situación que surgió con unas situaciones de unos tickets de Easy Pass, gloria al Señor, que corrimos diferentes estados, diferentes sitios, y gloria al Señor no nos quisieron dar los stickers por casi 3 meses, hermano. Estuvimos peleando para conseguir esos stickers, porque hermano me paró, gloria al Señor, 3 veces la policía. Gloria al Señor, y me dijo, mira, te voy a dejar ir, porque, aleluya, el último fue ahorita, ¿verdad, José? Pero gloria a Dios porque ya tenemos los stickers, y gloria a Dios porque ya todo está marchando bien, porque hermano tenemos que estar bien con la ley. Si no estamos bien con la ley, no podemos cumplir con la iglesia. Así que hermano, gloria al Señor, pero no era que estaba en nuestro alcance, pero el carro lo necesitamos para trabajar. Aleluya, gloria al Señor. Imagínense que mi esposa es tan, ¿cómo se digo? Que ama tanto la ley, que ella prefería llamar a alguien para que la vinieran a buscar, que usar el carro que estaba en casa disponible. Así que, aleluya, a su nombre damos gloria y honramos eso. Así que, gloria al Señor, a su nombre. Así que, hermanos, damos gracias a Dios. Dudas, preguntas hasta aquí. Aleluya, así que vamos a estar de pies. Sí, Mónica, Jessica, ok, y la hermana Clarivila. Mañana vamos a evangelizar, hermano. Ya tengo los tratados ready. Y vamos a dar un culto al aire libre, pero mejor vamos casa por casa. Pregunto, ¿lo hacemos aquí en la comunidad o lo hacemos en la comunidad por donde? Ok. Si no, vamos a hacerlo en la comunidad, vamos a ir casa por casa a llevar el tratado, vamos a correr esta área y esta área para invitar a la gente para que vengan el domingo a predicar. Acuérdese, usted no me ponga de evangelizar para que vengan el domingo. Usted toque la puerta del tratado, pero si no le abren, gloria al Señor, usted siga para adelante. Así que usted no se atribule, o porque usted le dé un tratado a alguien, se lo tienen al piso, usted siga predicando a Cristo. Así que mañana, de 6:30 a 7:30, vamos a estar evangelizando. ¿Con cuántas personas yo cuento mañana? ¿Ok? Vamos a estar aquí a las 6, Vamos a estar aquí a las 6 para orar un ratito, y a las 6:30 nos vamos a ir por toda el área para cubrir todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Así, no viendo nada más, nos despedimos en oración. Aleluya. Y sigamos para adelante, hermanos. Sigamos para adelante. Amén. Amén. ¿Duda? Sí. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, gloria y honra por este estudio maravilloso que nos ha educado, nos ha capacitado y nos ha enseñado, Señor, aleluya, aleluya, entender tu palabra como tú quieres que la entendamos. Señor, te presentamos a cada uno de los hermanos, Señor, que están enfermos, que no pudieron estar aquí, como Mónica, nuestra hermana Claribel, Señor, aleluya, y todos los nombres que no me recuerdo. Ahora mismo enviamos tu palabra a esos cuerpos, Señor. Rompe las cadenas, Dios mío, manifiesta tu gloria en una forma especial. Señor, te pedimos que usted sea obrando en Jessica, Dios mío. Señor, que no se encuentra aquí, los hermanos que están enfermos, enviamos tu palabra, Señor, aleluya, a todos esos cuerpos que sean sanos. Señor, gracias por tu bendición, Dios mío, la que nos ayuda, la que nos bendice, la que nos echa para adelante. En el nombre de Jesús, sigue uniendo a la iglesia, sigue trabajando, operando en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos seguir para adelante. Señor, ahora nos vamos de aquí, pero jamás de tu presencia. Ve con nosotros, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Amén.